Muy buenas a todos, bienvenidos a la tercera partida entre Jan Nepomniachtchi, que volvía a llevar las piezas blancas, al igual que en la primera, y Magnus Carlsen. El tema es que esta partida, respecto a las dos anteriores, pues ha sido más corta en cuanto a la duración, y de similitudes, pues podríamos decir que en la primera y en esta, la tercera, se ha optado por la misma apertura, aunque llega un momento que ya comentaremos en la que se han separado, ¿no?, ambas partidas. De momento ya en el tablero por parte de Jan Nepomniachtchi E4, a lo que Carlsen responde con E5. Tras varias jugadas, nuevamente, al igual que pasó en la primera partida, entramos en la apertura española o Ruy López con alfil B5 y defensa Morphy. En caso de capturar, variante del cambio, y tras retirar el alfil a A4 se juega caballo F6. Hay ataque sobre este peón indefenso, aunque Nepomniachtchi lo ignora, todo esto es teoría, y se enroca en corto. Tras estas jugadas, y las negras ahora capturan, que no pasa en la partida, vimos una línea interesante para las blancas jugando D4. Han entregado un peón, pero de alguna manera pues no es que estén mucho peor ni mucho menos en la posición. Torre E1 o D4 pues son posibilidades. Como vemos, se ataca al caballo en esta opción, y tras retirar el caballo a C5 con ataque a este alfil indefenso, si se retira pues podría haber cambios y doblarse los peones blancos. La línea más interesante, o que da más igualdad, es capturar en C6, y tras estos cambios ahora son las blancas las que pueden recuperar el peón vía caballo con algún tema de descubierta, o incluso capturar con la torre dando jaque y también tocando al caballo de C5. En este último caso pues el caballo se podría retirar a E6. Otra opción para las blancas es jugar D4, aprovechando que este peón de E5 todavía pues está clavado por la acción de la torre sobre el rey. Todo esto ocurre gracias a que el rey está en el centro del tablero, y aunque ahora se juega en la partida alfil E7, ahora sí que es un problema o una necesidad defender este peón para las piezas blancas, ya que en caso de no hacerlo, pues aunque exista este torre E1 en algún momento, como vemos ya no tiene fuerza gracias a que el alfil evita algún tipo de jaque por parte de las blancas, ¿no?, o algún tipo de clavada, etcétera. Por lo tanto, hay que atender a esa necesidad. Se juega torre C1, y tras estas jugadas B5 se ataca el alfil siendo la pieza más importante en este tipo de posiciones. De momento ya está tocando el peón de F7 y el enroque en corto, que es lo más presumible tras haber Carlsen desarrollado un poquito los peones en el flanco de dama, ganando espacio y expulsando este alfil hasta B3. Tras estas jugadas se enroca en corto Carlsen, y aquí es donde la partida difiere de la primera, en la que en la primera partida se jugó H3. Es una de las anti-Marsal que ya vimos pues en la primera partida, y aquí se opta por A4. También es anti-Marsal, y en caso de jugar C3 entraríamos en este ataque o gambito Marsal que he comentado ahora mismo anteriormente. El tema es que tras esta preparación por parte de las blancas, quizás buscando algún tipo de ruptura en D4 apoyado por el caballo, la dama y el propio peón de C3, pues las negras son las que se adelantan de alguna manera y juegan D5. Esto lo jugó Frank Marsal en los años 20 contra José Raúl Capablanca, y la verdad que es una partida fantástica. Os dejo tanto la teoría como la partida en lo primero que veáis en la descripción, y es una auténtica maravilla. Tras este ataque o este movimiento D5, lo que buscan las negras es un rápido desarrollo. Entregan un peón, no siendo este, ya que de momento se recupera con el caballo de F6, sino este peón D5, ya que existe caballo por E5, y tras los cambios pues las negras tienen muchísimo ataque. De momento este caballo está atacado por torre y alfil, defendido solo por la dama, C6 para defenderlo en una segunda ocasión, y como vemos pues alfil y dama, alfil de casillas blancas, pues miran con mucha violencia al rey enemigo, que de alguna manera pues se encuentra bastante solitario, ¿no? Todas las piezas blancas están sin desarrollar, con algún problema, como el caso, por ejemplo, del alfil de casillas negras, y este alfil de casillas blancas que está desarrollado, pero que tampoco aporta mucho a la defensa. También esta torre en algún momento pues se puede escupir o tocar, y en estos casos pues sería mejor volver a traer la torre
a E1, y la verdad que es muy interesante tanto la teoría como, bueno, pues la partida en sí que jugaron estos dos genios hace ya pues 100 años, en torno a 100 años. Volvemos a la partida tras el enroque en corto por parte de Carlsen, en la que se juega esta anti-Marsal, y el tema es que se conoce como anti-Marsal porque tras A4 hay que hacer algo en el flanco de dama. Si ahora son las negras las que juegan D5 buscando este tipo de líneas que hemos visto anteriormente, A por B5 ya pues es bastante dura, ¿no? Como vemos, el peón no puede capturar, ya que la torre de A8 estaría cayendo, está atacado el caballo de C6 y quizás las blancas ya cuentan con cierta ventaja en la posición. Por lo tanto, hay que atender a este A4, posibilidades B4, alfil B7, continúa la partida y tras estos movimientos se siguen jugando movimientos como D3 y D6. Se libera la casilla de D2, como vemos el caballo salta en la siguiente jugada. También Nepomniachtchi podría haber optado por un caballo C3, traer el caballo a una parte central del tablero, pues muy interesante en algún momento, o al menos controlando la casilla de D5 y evitando quizás un D5 por parte de las negras, ya que caballo y alfil pues lo defenderían, ¿no? Junto con el peón D4. No obstante, opta por este movimiento en el que normalmente las jugadas que acompañan son a caballo D2, caballo F1, caballo G3 o E3, y en ambos casos el caballo podría estar interesado en saltar a F5. El tema es que si llega el caballo tras varias maniobras a esta casilla de F5, hay que ver que el alfil de casillas blancas no se encuentra ya en esta diagonal, ya que se ha fianchetado y de alguna manera pues puede ser un caballo muy poderoso en la posición. Junto con un caballo H4 pues puede haber ideas de ataque por parte de las blancas. De momento las negras o Carlsen juega torre E8, un movimiento que en esta misma línea de alguna manera es una sorpresa, es la cuarta o quinta jugada más jugada, pero no siendo quizás, si no la más efectiva, pues quizás saliendo de la teoría o intentando, bueno, pues salir de jugadas más trilladas, ¿no? De caminos más trillados. El tema es que opciones a este movimiento podría ser un caballo A5, ya que con este movimiento pues se toca o se molesta este alfil de B3, y en caso de retirarse a una casilla como A2, pues las negras podrían aprovechar para jugar un C5, ganar un poquito de espacio en el flanco de dama y posteriormente traer el caballo a C6, ya que en esta casilla pues se ha quedado un poquito fuera de juego, ¿no? Otras opciones también para las piezas negras aquí pues podría ser desarrollar la dama D7, caballo D7 también es interesante para un caballo C5, C3 por parte de las blancas, para esconder también el alfil en C2, defender una segunda vez pues el peón de A4, bueno, pues con bastantes variantes. El tema es que juega Carlsen torre E8. Este movimiento tiene la idea de, al igual que torre E1, activar las torres a columnas centrales, también liberar esta casilla para que el alfil en algún momento pues se retire a F8 y venga a labores defensivas. Y aquí, bueno, pues hay que decir que tras estas jugadas Nepomniachtchi juega caballo F1. El tema es que ahora este movimiento de alfil F8 no es que no funcionase, pero bueno, no sería quizás lo correcto, ya que existe alfil G5, se está clavando al caballo de F6 y aquí la línea podría seguir con un H6, alfil H4 manteniendo la clavada, e incluso las negras podrían jugar G5 y aquí existiría algún tipo de sacrificio en la posición en la que este alfil pues volvería a mantener la clavada en F6 y ya habría posibilidad de las blancas de comenzar con un ataque en la posición. Por lo tanto, y es por eso, Carlsen antes de jugar alfil F8 juega H6, controla la casilla de G5 para evitar cualquier tipo de clavada, y tras esta jugada Nepomniachtchi lleva su alfil pero solamente a D2. Con este movimiento no sigue manteniendo el control o cierto control sobre esta diagonal, pero además lo implementa sobre esta diagonal en A5, evitando que el caballo pueda saltar, al menos de momento, en alguna posición y poder jugarse, como habíamos comentado, este C5. El caballo también era molesto por tocar el alfil de B3, que es un alfil muy importante para las piezas blancas, y tras jugarse, por lo tanto, alfil D2 con ese control en A5, la partida continúa ahora sí con alfil F8.
tras estos movimientos, además este alfil para venir a la defensa, lo que evita estando en E7 es que ahora, además que se juega caballo E3 o podría ser también vía G3, es que este caballo podría saltar a E5, a D5 o F5 como habíamos comentado, y desde F5 pues está tocando al alfil D7. De momento se había traído a E3. Tras estas jugadas caballo E7, Carlsen por un lado da fuerza a su alfil de casillas blancas en la gran diagonal nuevamente, y además este caballo en E7, como vemos, también controla los saltos del caballo blanco en E5 y en F5. Por lo tanto, con mucha maniobra, ambos jugadores, tras estos movimientos, se rompe por parte de Nepomniachtchi jugando C4, y tras B por C4, posibilidades de capturar con el alfil, también con el peón, aunque menos buena quizás, ya que este peón D4, pues bueno, queda colgando, ¿no? Muy atacado, no defendido por un peón, por lo que aquí Nepomniachtchi opta por capturar con el caballo. El tema es que además de esta captura, pues por un lado caballo A5 ahora por parte de las blancas podría ser posible, tocando en B7, al alfil en B7, y por otro lado este caballo, pues bueno, controla muy bien esta casilla de E5 y evita quizás que las negras puedan romper en D5, ya que este peón quedaría indefenso, ya que la torre de 8 tampoco tiene control sobre la misma defensa, ¿no? No obstante, ya que el caballo pues se ha retirado del control que estaba en E3 de estas casillas, hace lo propio Carlsen y lo que hace es jugar caballo C6. Una jugada en la que el caballo de alguna manera pues no está bien sostenido, está defendido por el alfil de B7, pero de alguna manera también pues controla las casillas de A5 para evitar un caballo E5, por lo menos, bueno, pues tiene ahí respuesta, y también controla esta casilla de E5. Veremos algún tipo de sacrificio ahora bastante interesante para las blancas. Nepo sigue con su desarrollo, torre C1, tiene mucha lógica, en el que la columna está semiabierta a favor de las blancas. Este caballo pues puede estar un poquito ahí bailando, y en algún momento también las negras podrían jugar un torre B8, ¿no? Teniendo esa columna para ellos, por decirlo así, semiabierta. Y de momento, tras estas jugadas, la partida continúa con A5, una jugada de doble filo. El peón quizás está mejor defendido en A6, en A5 ya tiene doble ataque por parte de las blancas, y en algún momento, o como se juega ahora en la partida, alfil C3, pues si quizás se juega dama D2, podría haber triple ataque por parte de las negras. Vamos a ver cómo podría resolver eso Magnus Carlsen, y de momento a esa respuesta, pues lo que se juega es alfil C8. Deja el caballo de C6 indefenso, podía venir algún tipo de descubierta, pero si nos damos cuenta, justo lo juega cuando se ha jugado alfil C3. En la jugada anterior, por decirlo así, esta torre toca el caballo en C6 tras retirar solamente el caballo de C4, pero ahora tras jugar alfil C3 pues es mucho más difícil. Además de liberar la casilla de D2, como decimos para la dama, este alfil ayuda ahora a un posible avance por parte de las blancas en D4, que junto con la dama y el caballo pues harían pues apoyarían muchísimo ese peón de D4. Por otro lado, el peón de D4, si E por D4, pues habría doble ataque por parte de las negras, aunque lo veremos un poquito más adelante. Podríamos pensar, ya que por parte de las blancas pues va a venir sí o sí esta ruptura central, en pensar para las negras jugar este D5, ¿no? Lo comentábamos creo que anteriormente, el peón antes, bueno, pues está defendido ahora en 2 ocasiones, pero el problema es que está atacado hasta en 3, ¿no? Junto con el alfil y ambos caballos. Si caballo por E5 se pueden cambiar varias piezas, pero las piezas blancas ya cuentan con peón de más, y si aquí D por E4, el problema está en F7. El caballo que ha llegado a E5 pues salta a F7 y bueno, pues puede venir una descubierta en la siguiente jugada. Hay que hacer algo con la dama que está atacada, y las blancas en esta posición están ganando la partida. Por lo tanto, la ruptura por parte de Carlsen no es posible. Se juega, alfil C8, como decíamos, con la idea de traer el alfil a E6. Así, bueno, pues se empieza a tener también algo de defensa para estos dos grandes alfiles que empiezan a tener Nepomniachtchi en la posición. Por lo tanto, muy interesante todas estas maniobras.
y el caballo de C6 de alguna manera pues bueno, pues está en el aire, ¿no? De momento, tras estos movimientos, Nepomniachtchi es el que rompe jugando D4 y vamos a ver rápidamente que habíamos comentado hace un minutito lo de dama D2 con triple ataque ahora sobre la casilla de A5, pero a las negras ya les da tiempo a llegar con el alfil a E6. Clava al caballo ya que el alfil de B3 está sin defender y aunque se puede jugar caballo por A5, ya que si ahora alfil por B3 el caballo vuelve recuperando la pieza o no perdiendo la pieza por parte de las blancas, el tema es que existe para las negras torre por A4 y bueno, pues menos piezas en el tablero, igualdad de material y bueno, pues muy compensada, ¿no? Con bastante igualdad. Por lo tanto, dama de 2 al menos en esta posición pues no es tan interesante como pensábamos y la partida, como decimos, continúa por parte de Nepo con esta ruptura central, con D4. Y aquí, tras esta jugada, se decide capturar. Como vemos, hay doble ataque ahora por parte de las negras en el punto D4, pero tras caballo por D4, algo hay que hacer con este caballo de C6 que, como habíamos dicho, está sin defender. Por lo tanto, la partida continúa con caballo por D4, dama por D4 centralizando, defendiendo una segunda vez el peón de E4 y, como vemos, pues las piezas blancas quizás o todavía más cogen más fuerza hacia el flanco de rey, ¿no? Como vemos, todas las piezas de Carlsen, excepto este caballo en F6, pues están en la primera fila, pero bueno, la posición está muy igualada. Tras estos movimientos, la partida continúa, como dijimos, con alfil E6. De alguna manera, pues ya evitando que este alfil y en alguna línea con el caballo que estaba creo que en E5, pues había temas en F7. Y aquí comentar, esto no se juega, comentar que para este movimiento Nepomniachtchi empleó 30 minutos para ver qué hacía, ¿no? No es que no supiese qué hacer, pero bueno, pues hay infinidad de movimientos y por ver una línea que no se juega, la partida continúa con H3, interesante, y evitando que el caballo saltase a G4, podríamos ver aquí este dama D3, que tiene muchísimas ideas por parte de ambas jugadores. Caballo por E4, con entrega de material temporal, se puede capturar con la dama, también con la torre, una línea muy interesante en la que con este movimiento de 5, bueno, pues la pieza perdida o capturando ese peón en E4 se está recuperando. Torre por D6 podría continuar, torre por E6, perdón, y tras peón por torre por E8. La dama está en el aire, dama por D3 y tras torre por A8, ahora las negras para contrarrestar capturan en B3. Si contamos material en la posición, pues hay 2 torres por dama, 2 alfiles y 5 peones contra 6. El tema es que este peón de A5 está muy débil, podría caer en cualquier minuto, en cualquier momento, perdón, quizás mejor por parte de la torre, ya que el alfil, pues bueno, está bien sujeto junto contra el peón, también bloqueando, al menos de momento, este peón de B3. Y bueno, también las blancas podrían mantener en la torre de momento en A8 para tener clavado a este alfil de F8 y estar en una posición pues algo más pasiva, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un alfil por A5, el tema es que las negras tienen dama de 5 y ya tocan a 2 piezas, ¿no? Por lo tanto, esta torre quizás se tendría que retirar de la octava y este alfil se podría desclavar. No obstante, si no se juega alfil por A5, como habíamos dicho, se puede jugar otra opción también, torre A1, preparando un empuje de un peón casi semipasado, y tras estos movimientos las negras pueden jugar F6, torre por A5, como decíamos, y alfil A3, un movimiento muy bonito en el que si las blancas capturan, pues hay recaptura por parte de las blancas a la dama, y también se estaría tocando la torre de A1 y tampoco se podría torre por A3 porque, bueno, pues hay temas de mate, ¿no? Por lo tanto, esta podría ser una opción en ese movimiento.
Nepomniachtchi opta por este H3 y como vemos controla esta casilla de G4, quizás para un caballo en algún momento, dama G5 también era alguna posibilidad por parte de las negras, o caballo H5 también en esta posición quizás era posible para dama G5 y caballo F4 con cierta presión en el punto de G2, y también este H3 sirve para dar en algún momento un aire al rey. Tras estas jugadas la partida continúa con C6. Podríamos ver rápidamente este caballo H5, ya que es muy interesante. Aquí, si caballo H5, las blancas podrían pensar en capturar en A5. Y hay una línea muy bonita en el que, como vemos, el alfil está defendido por el caballo, atacado por la torre, por lo tanto se puede quitar este defensor, pero a cambio dama por C4 es bastante fuerte. Hay un ataque sobre la diagonal, atacando en F7, torre por A5 y tras dama por F7 jaque rey H7. El tema es que no se puede capturar este caballo gracias a esta torre de A5, pero están perdidas las piezas negras, ¿no? Dama G8 con jaque, rey G6 y tras alfil F7 dando un jaque se está ganando la torre de 8, al menos la calidad también, bueno, el rey en medio del tablero y las piezas negras estarían perdidas. Lógicamente, pues hay que evitar esa captura en A5 y bueno, pues con bastantes ideas en cada posición, ¿no? Como decimos, se juega C6. No solamente este movimiento va a ayudar a un D5 por parte de las negras para hacer una ruptura central, ya que como decíamos, pues las piezas están muy pasivas, sino también que se defiende una segunda vez esta casilla de A5 que está tocada por el caballo y el alfil, y tras estos movimientos la partida continúa con alfil C2. Nuevamente o durante la misma siempre hay igualdad en la posición, D5 rompiendo, pero aquí Nepo tiene esto preparado y es jugar E5 evitando cualquier tipo de cambios. Como vemos, peón, alfil, caballo y dama controlan dicha casilla, por lo tanto cierra el centro, pero permite D por C4. Antes de recapturar, para recuperar la pieza, se hace esta intermedia y tras torre E por D8, ahora sí E por F6 y Carlsen juega alfil B4. Una jugada de doble filo, ¿no? Quizás en algún momento un poquito más adelante una de las torres podría tocar a este peón débil en la posición, pero bueno, se juega alfil B4 y es una jugada muy interesante, ya que ahora las piezas blancas no deben capturar, ya que no se desdoblan peones, los de la columna C siguen debido a ese D por C4 que hemos visto antes en la partida, pero estos tres peones tienen muchísima fuerza contra un solitario peón de B2. Las negras estarían ganando, por lo que aquí se decide mantener esta tensión, se juega F por G7 y tras alfil por C3, B por C3 y también, como vemos, a la debilidad que acababa de generarse a Carlsen con estos peones doblados, pues lo propio pasa con los peones de Nepomniachtchi. Están completamente parados, no pueden avanzar ni unos ni otros y también están separados. Además, Carlsen tiene peones doblados, que es algo a considerar, ya que hay un 3 contra 2 en el flanco de rey. Este peón ya se da por perdido, la partida continúa con rey por G7 y aquí podríamos pensar rápidamente por qué no torre de 2. Este peón se va a capturar sí o sí. Esta torre presiona ya en el punto de C2, quizás la segunda torre puede venir a la posición y tras torre de 1 con la intención de eliminarla, torre de 8. En caso de que haya cambios, pues nuevamente o sigue la presión por parte de las negras, pero es verdad que las blancas pueden jugar rey F1, rey E1, echar a la torre y bueno, pues aquí no ha pasado nada. Podría ser una opción, no pasa en la partida. Como decimos, continúa la misma, perdón, que vuelvo una atrás, continúa con rey por G7. El material es el mismo, alfiles de mismo color y la diferencia son estos 3 contra 2 en el flanco de rey gracias a que Carlsen tiene estos dos peones doblados. No obstante, una posición muy igualada y tras estos movimientos se juega rey F1, los reyes se empiezan a activar y esta es la idea de Carlsen, no venir con la torre a D2, ya que el rey pues venía a E1 y expulsaba esa segunda torre, sino su movimiento quizás es traer la torre a B2 y molestar o clavar a esta torre de C1 y al alfil de C2. Para esto Nepomniachtchi juega torre B1
y rey f6 por parte de Carlsen. Decide no capturar y es Nepomniachtchi el que captura en b8, torre por b8 nuevamente, quizás con la idea de entrar con la torre en b2 y tocar este alfil, este peón de a4 también, bueno, pues activarse, y tras torre b1 buscando el cambio de torres, ahora sí que Carlsen captura en b1 y tras estos movimientos la partida casi está sentenciada. Se juega rey e5, rey e2 y tras f5 pues hasta 4 o 5 líneas o cuatro diferentes jugadas dan 0-0, ¿no? en el módulo. Tras estas jugadas, se juega alfil c2, controlando el punto de a4, también esta diagonal, f4, colocando todos los peones en casillas negras, excepto este de c4, y alfil b1. De alguna manera haciendo ya algún movimiento de espera, c5, alfil c2, el alfil viene a d7 atacando a un peón defendido de a4, y tras estas jugadas se juega f3, rey f6, y tras h4, pues como vemos, lo podemos ver desde las dos perspectivas muy rápidamente, y ya terminamos, en el que, bueno, pues es imposible para este rey negro pasar debido a que el alfil pues controla todas las casillas de acceso junto con este h4, tampoco puede pasar por d4 ni tampoco por b5, ¿no? Gracias a los peones blancos, pero tampoco las piezas negras, las piezas blancas pueden avanzar su rey, ¿no? Controlan pues prácticamente el alfil también junto con el rey y los peones pues todas las casillas de acceso, ¿no? Por lo tanto, una posición muy equilibrada, y con esto prácticamente se termina la partida. Se juega rey e5, rey f2 y tras rey f6, rey e2, rey e5 y tras rey f2, llegando a la jugada 41, firman las tablas. Bueno, pues saliéndose un poquito de la teoría o si no de la teoría de las líneas más jugadas Magnus Carlsen con ese torre e8 como hemos visto, y ambos jugadores respondieron perfectamente. Por seguir un par de jugadas más, tras rey f2 se puede traer nuevamente el rey f6, y ante intentar un g4, pues bueno, tampoco hay que capturar al paso para no crear 2 contra 1 ni nada, y tampoco se progresa de ninguna manera. Se puede colocar el alfil en cualquier posición y bueno, pues lógicamente aquí las blancas no deben hacer un movimiento como este, porque aquí sí que están perdiendo o tiene más que perder. El rey tiene posibilidad de activarse y podría quizás, aunque bueno, pues es bastante complicado, alguna opción. No obstante, bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la tercera partida, y vamos hablando. Un saludo, chao.